Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Perro Político. Mi querido canino politiquero, qué madriza les dio Hugo López Gatell con una entrevista que le hicieron los moneros en el Canal 22 en un programa llamado El Chamuco TV. Súper madriza. Ahorita voy a dar mi opinión acerca de todo ello, vamos a verlo seguido, ¿no? Se va a ir un poquito mezclado de todo. Te voy así a resumir un poquito las cosas. Habla del sector empresarial, de estos que, bueno, pues se dedican a crear estos supuestos alimentos, ¿no? Que les llaman alimentos chatarras. Revela muchas cosas, revela cosas de Calderón cuando él trabajaba con Calderón. Revela cómo funciona la infodemia, cómo ellos lo han investigado, ¿no? Y saben cómo funciona. ¿Por qué están haciendo la infodemia? ¿Quiénes están detrás de esa infodemia, no? ¿Y qué ocurre con las farmacéuticas? Esto es maravilloso. ¿Y quiénes están detrás de ciertas farmacéuticas, no? Esto se mezcla todo, ¿no? Política, prensa, de todo, ¿no? Aquí hay una mezcla de todo para causar pánico, etcétera. Y tal, incluso planeando un golpe de estado, ¿no? Ya es como el as bajo la manga final, ¿no? O sea, primero se van a ir por todos los procedimientos, como si él hubiera ya estado, López Obrador, como si yo hubiera estado en el poder 100 años, ¿no? Entonces hay que tumbarlo, ¿no? Y güey, déjalo chambear, a ver, darle la oportunidad de que los 6 años cumpla con lo que dice, ¿no? Trabajemos en equipo. No, o sea, ¿por qué? Porque vino y les dio un manazo a todos. A ver, hazme esos contratos, a chingar a 20. Y no se vendió, que era lo que querían, que se vendiera. Y eso les duele a tantas personas, no nada más a los que están involucrados en esto. Hay muchas personas que quisieran que fuera falso todo lo que dice López Obrador, pero cada vez que me investigo y me meto a fondo, descubro que este señor me sorprende, ¿no? Este señor está más allá de lo que a veces veo, creo. Este, Así es él. ¿Yo qué hago? Ahí están los datos. Tú puedes ir a investigar qué pedo con Obrador, qué hace, qué. Y no, es increíble, ¿no? Tiene una estrategia. Yo no sé por qué le dicen inepto, si es muy inteligente. Está pendejo, no, hombre. Pendejos los que lo dicen, güey. Más pendejo el que lo repite después de pendejo que lo inventó. Está pendejo Obrador. No, se pasan de polla, ¿no? Créeme que te sorprende. Y ve a Hugo López Gatell cómo se desenvuelve en esta entrevista. Es increíble, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, es esto lo que va a hablar. Te voy a presentar un fragmento 2. Al final vamos con la opinión acerca de todo lo que dice. Y bueno, pues que te sirva como cátedra todo el video completo. Este video mío no, el video completo que te sirva de cátedra de geopolítica. Escúchalo bien, de verdad, se mete a fondo, ¿no? Y de una vez, hablando de fondos, habla del trasfondo, ¿no? Del por qué ocurren estas infodemias, ¿no? Es increíble. Sigue ocurriendo en todo el mundo y desde luego en México también. La infodemia es literalmente una epidemia de desinformación. Esto está formalmente estudiado, la Organización Mundial de la Salud lo advirtió al inicio de la epidemia y de otras epidemias. El efecto tóxico que puede tener la desinformación sobre el comportamiento social y cómo estorba para el control de una epidemia es algo que debe siempre considerarse. ¿Cómo se expresa la infodemia? Es importante distinguirlo. Hay una parte que es simple y llanamente carencia de información o insuficiencia de información. Es decir, hay algo de información, pero no es completa, no es detallada o no tiene una base sólida, científica o técnica. Pero no hay malicia. Esa es una parte de la infodemia. La otra es la que deliberadamente siembran con el ánimo de distorsionar la percepción de la realidad ciertos grupos de interés económico, político,
A veces son de la esfera nacional, a veces vienen de escala global y se van infiltrando en los países. Sus mecanismos de transmisión son, obviamente, a través de los distintos instrumentos de información, formales o no formales, porque incluye rumores electrónicos, incluye oleadas de desinformación a través de bots y troles. Y uno puede ver un patrón muy característico. A veces tienen curvas, como las curvas epidémicas, donde se anclan de ciertos temas o incluso ciertos estribillos. Uno que me ha llamado la atención en las últimas par de semanas es los grupos de interés corporativo que en México están bombardeando al proyecto de Cuarta Transformación. Les es muy apetecible hablar de números fijos, números cerrados. Generaron ya como un estuche una idea de que en México había muerto 500,000 de habitantes por la pandemia. Sí. Con una narrativa que pone de manera, desde luego, falaz la idea de que eso es culpa del gobierno. Sí, claro. Esa es la narrativa que han querido poner. Perdón. Aclaren, ¿el gobierno no hizo al COVID? Pues no. Caray. No, exacto. Hemos buscado incluso... He estado leyendo los periódicos equivocados. Exacto. Porque transmiten esta idea a estos grupos. Y además en nado sincronizado. En nado sincronizado. Uno lo puede ver, el Reforma, su sucursal, el Universal, su sucursal Milenio, su sucursal, los otros demás periódicos más chiquitos. Cuando sale uno, salen todos. Pero es cierto, tiene tiempo que se maneja esto, son ya 500. 500. Entonces ya se forma un estuche. Yo me topaba un par de ocasiones ciudadanas en la calle que me encuentran, me identifican y me dicen 500,000. Y yo digo, ¿de dónde salió esta idea del 500,000? Y es una fabricación. Claro. Lo que sabemos, porque a veces son muy obvios en este nado sincronizado, en esta coordinación para desinformar, hay incluso firmas comerciales de asesoría, de relaciones públicas, de imagen política, que les arman el contenido discursivo y se los reparten. Sí, claro. Y sabemos incluso de quiénes son los que participan. Pues crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Claro. Esta mentira de que no tienen... Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición. Le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Obviamente la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? El mercado de medicamentos en México es de 100,000 millones de pesos al año. Pues con razón. Hugo, si de por sí, simplemente por cuestión ética, este uso de la desinformación ya sería reprobable. Exacto. Simplemente por una cuestión ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID, es criminal. Es criminal. Totalmente. Considero que es criminal y aun cuando no estuviera tipificado formalmente, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos. Me parece una aberración rotunda, ¿no?
Y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos receptores en medios corporativos convencionales, prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas, que también para eso se crearon. Son 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y luego medianas hasta llegar a una muy chiquitas. Esas compañías, esas 1.400, para poder vender sus medicamentos al sector público, que sin duda les representa el 80% de las ventas, solo podían hacerlo a través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo: la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir: págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, pues están identificadas: Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así es. Como parte de esta narrativa, digamos, también está la construcción de la figura que le han hecho al vocero, ¿no? Donde de repente lo comparan, que es una cosa increíble, ¿no? Con genocidas. Es una cosa fantástica. Cuando ya ves eso dices, bueno, ¿de qué se trata? Claro. ¿No? Es decir, sí estamos ante la construcción de una narrativa ya muy hecha, que la hemos visto N veces en películas de Hollywood, tal, pero dirigida claramente con fines de infodemia política. Sí, consideramos que es francamente una táctica o estrategia de guerra psicológica. Guerra psicológica frente a un gobierno que claramente tiene una vocación social, que ha decidido transformar el régimen de privilegios y que los grupos de interés nacionales y globales, que son los grandes propietarios del dinero, están buscando cómo pueden crear una consigna suficientemente persuasiva para incitar una revuelta pública. Alimentaria, digamos, más poderosa de toda América Latina. Así es. Sin lugar, es una de las más poderosas del planeta. Así es. Y que además se metió de lleno a la vida de la gente y cambió los hábitos alimenticios. Total. Es decir, Pepe hizo una historieta sobre el terremoto de 85 y una de las cosas que hizo notar es que veía fotos y fotos de la gente del 85 y no había gordos. Sí, yo veía las fotos y hay algo raro en estas fotos. ¿Qué es? Y me cayó el 20. Todos eran delgados.
Está muy descrito, analizado extensamente desde la ¿Y perspectiva no es que tengas un científica. odio infantil contra el osito Bimbo? No me hizo daño No ese. te hizo daño el osito Pero yo Bimbo. sí, ¿eh? Yo sí. no tienes mucha bronca gente sí, contra el no gansito, tengo bronca. ni contra el tigre Toño. Ni contra el tigre Ah, Toño. bueno. Ahora, lo que sí es importante es los hechos y la evidencia Pero contra científica. Cherto Crispy, sí. Justamente en esos años, en los años 80, y este fenómeno, insisto, no solo el fenómeno de salud per se, Sí. como si fuera, que no lo es, un fenómeno biológico, en realidad es un fenómeno social, como toda la salud claro. pública. En los años 80, digo, historia larga hecha breve, en los años 80, como ustedes conocen, hubo una reestructuración del capitalismo global. Hombre, Y esa reestructuración identificó en la industria de los productos procesados y ultraprocesados, anómalamente llamados alimentos. eso me buenísimo gustó. Se queda. Otra cosa Encontró una gran oportunidad de expandirse, Sí. porque son productos de consumo potencialmente universal, Sí, claro. de fácil conservación, acceso, transporte, etcétera. Y entonces grandes fortunas se pueden amasar a partir de hacer que todo el mundo coma productos nocivos para la salud. Porquerías. Porquerías. Que saben rico. Exacto. Y hay grandes corporaciones que tienen, pues, desde luego los refrescos, desde luego los pastelillos, los falsos jugos, Las papitas. los yogurts que no son yogurts, etcétera, ¿no? La sobreoferta de estos productos industrializados, los productos chatarra, las bebidas chatarra, los refrescos, están claramente por encima de lo que podemos tener de productos saludables. Además hay otra cosa. Son productos muy adictivos. Y son adictivos. Bueno, son adictivos, y esto es algo en lo que ya empezamos a trabajar. Tienen aditivos, tienen Sí, claro. sustancias que deliberadamente quitan la saciedad. Sí, claro. Hay un centro regulador en el cerebro Por eso sobre no la puedes- saciedad. Por eso no puedes comer solo una. Y de ahí Ajá. viene, hay aditivos que directamente estimulan o bloquean la actividad del centro de saciedad Qué en el barbaridad. cerebro para que sigamos comiendo y bebiendo productos chatarra. Como Es una disposición de decir, quitemos o sea, necesitamos algo adicional. Sí, ¿Qué claro. fue? Las botellitas de agua. Está todo el tema de daño ambiental también, por plástico. por el Sí. plástico, por el PET. Otra que recordamos de nuestras generaciones es cuando vino una disposición que hoy me parece absurda, valdría la pena rastrearla, que se dijo que en los restaurantes se desperdiciaba mucha agua por ofrecer vasos de agua y que ya no iban a dar agua. Entonces es absurdo, la cantidad de agua que se puede desperdiciar por esa vía es mínima, pero fue la manera de meter en el mercado de quienes van Claro. desde un restaurante de lujo hasta una fonda, Sí, los refrescos. los refrescos, ¿no? Claro. Y entonces la epidemia de obesidad en México y con ella de hipertensión, de diabetes y de múltiples cánceres arranca en los años 80. Esto lo Fíjate. tenemos documentado con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde se empezó a ver el peso y el índice de masa corporal de las personas en México, cómo subía. Y buena parte de la clientela de estos productos son los niños en la infancia. Definitivamente. La prevalencia de obesidad infantil y juvenil en México es la primera del mundo. En México tenemos la mayor era la segunda? proporción. Después De de adulto Estados Unidos. es la Ah, de segunda. adulto es la segunda, pero Después de Estados Estados Unidos. Unidos. Y la primera de De niño, de niño, infantil es así es. México. La Qué ocurrencia de diabetes Bueno, somos es cada primer vez lugar en algo. en edades menores. Sí. Hoy tenemos niños de 14, 15 años que tienen diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, porque están con sobrepeso. Sí, claro. Ahora, siempre que hablamos de esto, nos gusta enfatizar una cosa, porque la infodemia también le busca desprestigiar el Sí, mensaje. claro. Alimentarse no es una decisión individual. Ajá, sí. Todos necesitamos alimentarnos y tenemos una fuerza instintiva como animales que somos por alimentarnos. Pero qué seleccionamos no está del todo en nuestras manos, casi la minoría está en nuestras manos. La sobreoferta de estos productos industrializados, los productos chatarra, las bebidas chatarra, los refrescos, están claramente por encima de lo que podemos tener de productos saludables. qué partida de madre les puso Hugo López-Gatell. Políticos, prensa, empresas, no, de todo le partió su madre, ¿no?
se ven todo lo del trasfondo que ocurre, ¿no? También habla de Calderón, pero ya no lo quise poner, es lo mismo, ¿no? Calderón hizo negocio con la pandemia de influenza, lo que le dijo Gatell a Andrés Manuel López Obrador, bueno, que no cayera en eso y se logró, ¿no? Y bueno, pues comenta más cosas que como quiera tienes que irlo a ver, ¿no? Pero bueno, y hizo tranzas, ya sabes, cabrón. Pero bueno, en fin, ¿qué te podías esperar? Es predecible, ¿no? Iba a hablar de Calderón, por eso no lo puse. Pero bueno, en contexto, ¿no? Todo lo que ocurre aquí nos revela algo que ocurre detrás y cómo les afectó el gobierno actual a todos, ¿no? A todos ellos, porque exhibe, y por eso aquí comenta algo de las conferencias de prensa matutinas, ¿no? Y las conferencias de prensa vespertinas, que eran las que hablaban de COVID. Bueno, pues aportaban mucho, ayudaban mucho, millones veían esas pues conferencias y ahí aclaraban las cosas y a cualquier persona que tuviera dudas, estas personas, estos millones les explicaban, oye, no, güey, así no es, el pedo es este. Y bueno, pues desgraciadamente, bueno, ahora ya no están las vespertinas, ya aquí explica por qué, etcétera. Pero como te digo, en resumen, ¿no? Nos muestra una geopolítica, ¿no? De cómo una élite nos quiere tener comiendo basura, ¿no? Productos chatarra. Y cómo quieren enriquecer de ello. Y cómo ellos son los más poderosos y les duele tanto que utilizan a la prensa, que obviamente presionan a los políticos para que todo se incline a su favor, ¿no? De verdad, sin importar la salud del ciudadano, sin importar el ciudadano, los daños que le causen a sus ríos, etcétera, ¿no? Sus tierras, porque aquí también lo comentan, nada más que yo no te puse el video completo, tienes que verlo, ¿no? Es una cátedra de geopolítica y de trasfondo político, que veas. Y el desmadre que hay con las farmacéuticas. Por eso te digo, a todos les pegó este gobierno actual, a todos los que se enriquecían a lo bestia. Y si no lo quieres ver, bueno, Santo Claus, mi querido regiomontano, qué puñetas, ¿no? O sea, ya. Pero bueno, en fin, libertad de expresión. Y fíjate que cómo me da gusto que hablen de estos trasfondos, porque hace mucho yo leí algo así de se querían deshacer del 80% de la población, que son los pobres, de una u otra manera, que lo habían intentado de diferentes maneras y que la nueva era pues de esta, ¿no? Con alimento basura, ¿no? Y sí, mira, aquí nos habla de una estadística estudiada de los 80 para acá. Que bueno, entonces, bueno, pues en la política no hay coincidencias. Puede ser que esto sea verdad, no lo sabemos todavía, también hay que aclarar. En fin, no, esto es el perro político. Hasta la próxima. Está con madre, ¿verdad?